En el pueblo en que nací era común escuchar una leyenda acerca de una mujer que llegó en barco al lado de dos hombres más. Ellos hablaban otro idioma. En un inicio los pobladores les tenían desconfianza porque eran de tez muy blanca, con otras costumbres y tradiciones. Decían que la mujer era la que realizaba prácticas extrañas, ya que cada fin de mes se vestía completamente de negro. Salía junto con los dos hombres en la noche, prendía una fogata a las faldas del cerro y bailaba alrededor de él cantando canciones raras. Lo hacía cada mes de luna llena. Se corría el rumor de que ella fue la primera bruja que llegó al país, proveniente del viejo mundo, y que junto con los conocimientos que tenían nuestros ancestros, ella se hizo más poderosa, al grado de creer que había logrado trascender las barreras de la muerte. Era interesante escuchar a mi abuelo contarnos esa historia 1000 veces, porque cada vez que la decía añadía un detalle más al relato. En una ocasión le pregunté al abuelo si acaso no le tenían miedo a esa mujer que logró desafiar al tiempo y no envejecer. Mi abuelo me respondía que sí. Por eso la trataban con respeto, buscando la manera de no enfurecerla, para que no fuera a descargar toda su ira sobre algún poblador. Aunque a mis primos ya no les interesaba escucharlo, a mí siempre me dio curiosidad imaginar que era verdad. Mis padres no creían en sus palabras, decían que era parte de su imaginación. Parte de las cosas que contaba mi abuelo fueron que muchos años antes de que llegaran los españoles al Nuevo Mundo, llegó un barco al puerto con gente desconocida. Venían varios hombres y mujeres, aunque no todos lograron sobrevivir, ya que consigo trajeron virus y bacterias desconocidas, y los remedios naturales de los primeros pobladores no fueron suficientes. Pronto los alcanzó la muerte. Del grupo de personas que llegaron en el barco, ninguno de ellos conocía el idioma de los pobladores del puerto, ni tampoco nuestros ancestros conocían el de ellos. La comunicación en un principio fue complicada. Poco a poco, ambos grupos aprendieron el idioma y la comunicación fue fluida, lo que permitió la socialización entre ellos, de tal forma que se hicieron vínculos amorosos entre los hombres y las mujeres. Lo extraño sucedió cuando la mujer se casó con un hombre indígena. Su relación no duró por mucho tiempo, por escasos 2 años estuvieron juntos, pero después el hombre murió. Más adelante mantuvo una relación con otro hombre. De la misma manera, él murió por causas desconocidas. El abuelo cada día hablaba de aquellos viajeros españoles que llegaron primero al continente. Él insistía en que ella, de nombre María, era una bruja, que conseguía todo lo que buscaba. Hasta ahí todo estaba bien. Era divertido escuchar las historias de mi abuelo, como si fueran un cuento o una leyenda, mitad verdad y mitad mentira. Así era como tomaba sus relatos, solo que pasó un acontecimiento que cambió todo. Debido al crecimiento que se fue dando en el pueblo, porque el puerto empezó a tener mejor comercialización, llegaron personas de distintos lugares de la República Mexicana, incluso de otros países. Entre esa gente que llegó había un matrimonio un tanto inusual. Se instaló en una de las haciendas que se encontraban afuera del pueblo. Era una finca que se encontraba en completo abandono y en condiciones no tan buenas. Fue necesario que se le hicieran muchos arreglos para que quedara bien. Para ello fue necesario que contrataran a varios trabajadores de la construcción, fontaneros, electricistas y otro tipo de empleados que tuvieran la capacidad de realizar el trabajo. Mi primo Juan fue uno de los albañiles que estuvo trabajando en la hacienda. Él, al igual que yo, iba los fines de semana a visitar a los abuelos. En la primera semana que laboró en ese lugar, le pregunté qué le parecía el matrimonio con el hombre mayor y su esposa tan joven que habían llegado. Juan me dijo en voz baja que la mujer tenía costumbres muy extrañas. Fue posible que se diera cuenta, porque tuvo que entrar a su habitación. Una de las bardas tenía mucha humedad, ya que le quitó el salitre a la pared y pintó toda la recámara de color azul celeste. Pudo percatarse de que tenía muchos objetos antiguos. Un reloj de pie que tocaba una agradable melodía cada hora. Estaba hecho de madera fina y con una elaborada maquinaria, pero eso era lo de menos. Tenía un closet lleno de vestidos largos, antiguos, como los de las películas viejas.
En una caja de cristal estaban collares de perlas y de oro que guardaba, así como un relicario en el que tenía un mechón de cabello negro azabache. Lo que más llamó su atención, un enorme cuadro con adornos color oro. En él estaba la pintura de una bella mujer, de cabello largo y negro, de tez sumamente blanca, con un vestido de la época virreinal. Siguió contando que aquel cuadro le pareció tan real como si se tratara de una persona, aunque no era precisamente el de la señora de la casa, sino de alguien más. Por un momento pensó que se podía tratar de la madre de ella, porque mantenían cierto parecido y era la figura de una mujer madura. Todo lo que me dijo mi primo me pareció sorprendente, porque en una sola ocasión la vi a ella cuando fue al mercado a comprar. La señora se llamaba Carmen. Ella era de ascendencia española, al igual que su esposo y sus 3 hijos. Tenían 3 pequeños con los que pasaba la mayor parte del tiempo. Era tanto el interés que me provocaba, que le dije a Juan que si acaso en algún momento la señora Carmen necesitaba de una empleada doméstica o de una niñera, me recomendara para poder conseguir el empleo antes que nadie, porque quería saber más de aquella familia. No fue necesario que pasara mucho tiempo porque su esposo enfermó. No supe cuál fue la enfermedad real que presentó, porque en aquel tiempo yo no trabajaba en la hacienda, pero lo entendí porque el hombre le llevaba más edad. Seguramente que cuando se casaron ella apenas era una niña, la diferencia de edad era grande. Conforme el hombre se fue agravando, fue cuando la señora Carmen solicitó una persona que lo ayudara con el cuidado de su esposo. Prefería que tuviera conocimientos de enfermería para que le pusiera las inyecciones, el suero, le suministrara sus medicamentos y todos los cuidados que requería el enfermo. Juan me dijo que le había comentado a la señora sobre mí y que al día siguiente me presentara ante ella para que me diera el empleo. Tenía un poco de conocimientos sobre primeros auxilios porque había estudiado una carrera técnica en enfermería. Fue por lo que mi primo de inmediato me recomendó. Al día siguiente me presenté a las 9 de la mañana en casa de la señora Carmen. Desde que entré a la sala pude notar lo llamativo de los muebles y los cuadros eran peculiares. Creí que se trataba de sus 3 hijos, porque precisamente eran 3 los cuadros. Cuando entré a la habitación de la señora Carmen, ella me recibió con mucha amabilidad. De inmediato me llamó la atención un anillo de oro que tenía en el dedo índice de su mano izquierda. Tenía un símbolo extraño con una piedra roja. La señora notó que me cautivó su anillo. Sin hacer tantas preguntas, me dio el trabajo. Me dijo que si era igual de responsable y trabajadora como mi primo, no necesitaba ninguna carta de recomendación. El trabajo era mío, aunque me advirtió que no iba a ser sencillo, porque su esposo se encontraba en condiciones muy malas. Ya lo había llevado con médicos de su país, y también cuando llegó a nuestro país fue con doctores de la capital, pero no encontraron la causa de su padecimiento, y cada día se le extinguía la vida poco a poco. La señora me llevó con su esposo. Sabía que no era tan joven como ella, pero cuando lo vi postrado en la cama, era un anciano consumido por la enfermedad. La piel la tenía pegada al esqueleto, con una extrema palidez y casi sin cabello. No puedo negar que me sorprendí al verlo. Sabía por palabras de mi primo que no estaba bien, que en ocasiones lo veía rondar por el jardín. Desde la distancia en la que él trabajaba, notaba la dificultad con la que caminaba y lo enfermo que estaba, pero no imaginé que a tal extremo. Ese mismo día me quedé a atender al patrón. La señora Carmen me dio las instrucciones sobre sus medicamentos y su alimentación. Me fui a la habitación del hombre. Él ni siquiera se dio cuenta de mi presencia. Estuvo dormido por más de 5 horas. Solo un sonido salía de su pecho. Era la única señal de que aún se encontraba con vida. Mientras el señor dormía, me asomé por el gran ventanal que daba al jardín interior de la casa. Vi a la señora Carmen, que salió a caminar con sus 2 pequeños de la mano. Era una niña de 6 años y un pequeño de 4. Creí que eran 3 sus hijos, pero solo la vi con 2 de ellos. El señor empezó a quejarse, con voz grave me pidió agua, pero él apenas se humedeció los labios, porque ya no quiso.
Empezó con náuseas y a vomitar una sustancia negra. Fue tan rápido que no tuve la oportunidad de acercarle un recipiente para que no se ensuciara. Fue necesario que lo cambiara de ropa. Mientras le desnudaba el torso, pude notar unas marcas en su pecho y espalda. Eran símbolos extraños que estaban marcados con una tinta. Cuando se le pasó la crisis al hombre, me sujetó de la mano con la poca fuerza que tenía. Con una voz apenas entendible me dijo: «Ayúdame, por favor, ayúdame». «Claro que sí, señor. Estoy aquí para apoyarlo en todo lo que necesite», le respondí. Él no me soltó y siguió diciendo lo mismo. Fue tanta su insistencia que fue necesario que me zafara de su mano que me apretaba con fuerza. Enseguida se quedó dormido. Cuando dieron las 7 de la tarde, me despedí del hombre, pero creo que él ni siquiera se dio cuenta de mi presencia, porque todo el tiempo estuvo hundido en un sueño profundo. Antes de irme, le eché el último vistazo a aquel pobre hombre. De verdad, se encontraba en condiciones deplorables. No creí que tuviera mucho tiempo de vida. Me despedí de la señora Carmen y me fui a mi casa. Mientras caminaba por el sendero hacia mi vivienda, no podía dejar de pensar en él. Era un cadáver viviente, aunque sus palabras resonaron en mi mente. Aún tenía la duda por qué me había pedido mi ayuda. Por la mañana muy temprano, antes de que el sol anunciara su presencia, mi madre tocó en la puerta de mi habitación. Me dijo que mi primo Juan me había ido a buscar. De inmediato me levanté y le dije que pasara. Él se notaba alterado. Me dijo que el señor se había puesto muy mal y que la señora Carmen me pedía que me fuera lo antes posible a cuidarlo, porque solo yo sabía inyectar y ponerle el suero. Sin dudarlo ni un minuto, me vestí y me fui con mi primo a la casa de la señora Carmen. No puedo negar que aquella casa, con la oscuridad de la noche, se veía distinta. Fui directo hacia la habitación del señor. En efecto, el hombre tenía los ojos muy abiertos y trataba de alejar con sus manos algo inexistente. La señora Carmen, en cuanto me vio, me sonrió agradecida. Me pidió que me hiciera cargo de él y se marchó. Traté de tranquilizar al hombre suministrando uno de los calmantes que el doctor había recetado, pero en cuanto me vio, me agarró de nuevo de mi mano y no la soltó. Otra vez me pidió ayuda. Ya no le respondí nada porque parecía que no entendía. Con compasión lo cambié de ropa porque tenía un mal olor. Me pareció extraño porque el día anterior lo había cambiado. Mientras le quitaba su ropa, pude notar su extrema delgadez. Sin decir nada, le hice todo lo que necesitaba. En pocos minutos se quedó dormido profundamente, lo que me dio la oportunidad de salir un rato a caminar por la casa. Aunque sabía que había 2 niños en la casa, casi no los veía. Solo en ocasiones escuchaba sus risas por la casa, pero muy pocas veces los pude ver. Esa mañana, la señora me pidió que fuera a hablar con ella para decirme que requería de mis servicios por la noche. Si estaba en mi posibilidad, me pedía que me quedara a cuidar de su esposo, porque durante las noches necesitaba de medicamentos y de mi apoyo. Me ofreció una gran paga, a lo que no me pude negar. Solo le pedí que me diera oportunidad de avisar a mi familia e ir por una muda de ropa, ya que no venía preparada para quedarme día y noche. La señora me comentó que no era necesario. Ya le había dicho a mi primo para que le avisara a mi familia, y por mi ropa no tenía por qué preocuparme. Tenía mucha en el armario, podía usar la que necesitara. A partir de ese día me quedé de tiempo completo en la casa de la señora. La primera noche me sentí extraña en una casa que no era la propia. El señor estuvo la mayor parte del tiempo dormido. Como no me podía dormir, me quedé viendo en la ventana hacia el horizonte. No había luna, por lo que no era posible ver nada, solo una negrura extensa. De pronto, escuché el sonido de alguien afuera, en el patio. Por más que esforzaba mi vista, no lograba ver nada, hasta que vi a una mujer vestida de blanco. Solo pude ver su ropa. Supuse que se trataba de la señora Carmen. Abrí con cuidado la ventana para salir al balcón. De esa manera tendría un poco de visibilidad, ya que solo una pálida luz daba su destello desde el corredor. Fue cuando me di cuenta de que era ella, la señora Carmen, caminando hacia la puerta trasera de la casa.
Hasta la habitación llegó el sonido del rechinar de la madera al abrir el portón. Enseguida la perdí de vista. Ya no la vi regresar porque el señor empezó a toser de una forma que casi se ahoga. Lo levanté para que no se fuera a ahogar, pero empezó a vomitar sangre. Cuando el señor pudo restablecerse del episodio tan fuerte que tuvo, me dio la impresión que recuperó un poco el sentido, porque antes que le pusiera la inyección, con su mano me dijo que parara, y pudo hablar, lento y con una voz temblorosa, pero alcancé a entender lo que me quiso decir. Ya no lo hagas. Me pidió que ya no le pusiera la medicina, que lo dejara descansar. Sabía que muy pronto iba a partir y quería hacerlo consciente. Fue todo lo que me pudo decir, ya que abrió sus ojos desorbitadamente mientras miraba hacia la ventana. Ahí había alguien. No puedo describir exactamente lo que vi, porque estaba muy oscuro, pero era un espectro flotante que solo duró unos segundos y se marchó. El señor se puso muy nervioso y comenzó a gritar. No tenía la fuerza para hacerlo con voz fuerte, y comenzó a jalarse el poco cabello que le quedaba. Aunque le había prometido que ya no lo iba a inyectar, tuve que hacerlo, porque se puso desquiciado y no quería que la señora fuera a despertar y me regañara por no darle sus medicinas a tiempo. A los pocos minutos se quedó profundamente dormido con aquel ruido que hacía al respirar. El sueño se me había ausentado por los sentimientos encontrados que tenía. Además, fue cuando pude pensar en qué era lo que había visto. Salí de la habitación del señor. Con la luz de una vela iba caminando por los pasillos. No entendí por qué motivo tuve el instinto de ir hacia la sala. Mejor no lo hubiera hecho, porque aquellas enormes pinturas que estaban colgadas en las paredes estaban vacías. Ya no pude seguir viéndolas, porque el ruido de la cerradura indicó que alguien venía del exterior. Apagué la vela y me escondí detrás del reloj de pie. Cuando la vi, era la señora Carmen vestida con un camisón blanco y con su cabello suelto. Se veía tan distinta. Tuve la certeza de que era ella, porque percibí el aroma de su perfume. En cuanto la señora se retiró a su recámara, aproveché para hacer lo mismo. Antes de hacerlo, miré de nuevo las pinturas. Ya estaban las personas en su respectivo cuadro. Fue tanto el miedo que me dio, que me quedé por unos segundos paralizada, sin poder moverme. En ese momento, noté que la mujer de la pintura parpadeaba y hacía una ligera sonrisa. Ya no pude con eso. Me fui corriendo hacia el cuarto del señor. Tremenda sorpresa me llevo cuando veo a la señora Carmen dentro de la habitación. Ella se me quedó viendo fijamente, sin preguntarme nada. Le dije que salía a tomar un poco de agua. Solamente fueron unos segundos en los que dejé solo al señor. Ella no me respondió, se limitó a sentir y se marchó. Revisé al señor sus signos vitales. Tenía miedo de que ella le hubiese hecho algo, pero no. Él seguía durmiendo profundamente por efecto del sedante que le inyecté. Ya no quería estar en esa casa. Tenían costumbres muy extrañas y no me sentía segura. Al día siguiente le diría a la señora Carmen que podría trabajar durante el día, pero que en la noche no lo iba a hacer si estaba de acuerdo. Seguía trabajando con ella, si no, me marcharía. En cuanto la luz del día iluminó la habitación, salí a hablar con la señora. Ella estaba en la sala leyendo un libro, con su cabello recogido, con su característica elegancia. No parecía la misma mujer de la noche anterior. Le dije que no podía seguir trabajando por las noches, contrario a lo que esperaba. Ella sonrió, ni siquiera me pidió una explicación. Me dijo que estaba bien, solo quería pedirme un último favor, que me quedara esa noche a cuidar del señor, porque no podía encontrar a alguien más para que me supliera. Al día siguiente ya no lo haría. No quería quedarme ni un minuto más cuando las sombras de la noche se hicieran presentes, porque esa casa se transformaba en algo siniestro, pero también le debía el favor a mi primo Juan, y no podía quedarle mal. Le respondí que sí lo haría, aunque solo sería esa noche. La señora Carmen sonrió agradecida, se levantó y se fue a su habitación. Durante la mañana buscaba desesperada a mi primo Juan.
Quería que él me dijera qué más había notado acerca de la señora, pero por alguna razón extraña no lo pude encontrar. A lo lejos escuchaba a los trabajadores que levantaban la cerca de madera, mientras que los albañiles hacían la mezcla para la barda, pero mi primo no lo vi por ningún lado. Ya no pude seguirlo buscando porque el señor salió de su sueño profundo. Me pidió un poco de agua. Con la poca fuerza que le quedaba, me agarró de la mano y no la soltó. Con cuidado la retiré, me acerqué a su oído y le dije que sabía que algo malo sucedía en la casa, pero no podía saber qué. No le hubiera dicho eso al hombre, porque abrió desmesuradamente los ojos y quería hablar, pero las palabras no salían de su boca, apenas unos sonidos. Como si la señora Carmen se diera cuenta de eso, entró a la habitación sin avisar, le tocó la frente y el rostro al señor. Sonriendo le dijo que hoy era el día especial y salió del cuarto. Enseguida que la señora se fue, él quedó muy inquieto. Se notaba que me quería decir algo, pero no le fue posible. Sus fuerzas ya no daban para más. La mayor parte del día estuvo dormido. Tuve miedo de que llegara la noche, pero no tenía otra opción. Decidí no salir de la habitación del señor para nada. Me quedaría ahí a cuidarlo y protegerlo. Cuando la oscuridad de la noche fue total, empecé a escuchar murmullos en otras habitaciones de la casa, como si hubiesen más personas dentro. Me había prometido no salir para nada y lo cumplí. Después de la medianoche, los murmullos fueron más fuertes. El señor empezó a ponerse inquieto, se movía mucho, trató de hablar sin conseguirlo. A los pocos minutos murió. Antes de ir con la señora Carmen para avisarle de la muerte de su esposo, me hinqué para rezar una última oración por aquel hombre. Ya que todo el tiempo sentí compasión de él, pedí por el descanso de su alma. Cuando escuché un sonido extraño, vi la silueta de un hombre joven. Parecía que era el alma del Señor, porque pude distinguir la misma mirada triste. Se quedó por unos segundos viendo su cuerpo y me miró. Yo estaba petrificada del miedo. No me pude mover para salir a avisarle a la señora Carmen, pero no fue necesario, porque ella entró con su larga cabellera negra suelta. Llevaba una botella con ella. No tengo la menor idea de cómo lo hizo, pero vi cuando el espíritu del Señor se metió dentro del envase de cristal. Ella lo tapó con un corcho y se marchó. No sabía qué hacer ni qué pensar. Lo único que se me ocurrió fue quedarme quieta dentro de la habitación, al lado del cadáver del Señor, en el que sus facciones se fueron relajando. Afuera de la habitación alcanzaba a distinguir gritos y murmullos de más mujeres. Ya no quise pensar, pero casi estaba segura que se trataban de las personas que estaban dentro de los cuadros. Sería mentira si dijera que pude dormir esa noche. Cada vez que miraba al Señor me venían a mi mente pensamientos perturbadores. Creía que en cualquier momento Él se podía levantar y salir al encuentro de la señora Carmen. Pero luego recordaba que ella metió su espíritu dentro de una botella y tenía miedo que esa mujer se acercara a mí, porque podía sucederme lo mismo. Solo después de 2 horas el silencio se hizo presente. Todo quedó en completa calma. Pude darme cuenta cuando la señora se acercó a la puerta. Oí sus tacones que caminaban en el piso de madera. Se quedó parada durante unos segundos. Fue el tiempo más largo que tuve dentro de esa casa. Cuando escuché que sus pasos se alejaban, pude respirar tranquila, porque hasta el aliento tenía contenido, con miedo a que se diera cuenta que estaba despierta. En cuanto amaneció, salí de la habitación para irme a mi casa. En el pasillo me encontré a la señora Carmen. Se veía más radiante y bonita. Podría jurar que era más joven. Me dio mi paga correspondiente y me alejé de aquella casa a la que pretendía no regresar jamás. En el camino de regreso me encontré con mi primo Juan. En cuanto lo vi, corrí a abrazarlo. Le dije que el señor había muerto y que la señora Carmen era muy extraña. Juan me pidió que me tranquilizara. Me dijo que me entendía muy bien.
El hecho de pasar toda la noche junto a un cadáver no era nada agradable. Además, lo interrumpí para decirle que lo había visto morir, y también su alma. Juan me escuchaba con atención, aunque notaba que no me entendía del todo. Me fui de la hacienda de la señora Carmen con un mal sabor de boca. Antes de irme a mi casa, fui a la vivienda de mi abuelo. Tenía una necesidad de hablar con él. Mi abuelo estaba regando las plantas de su jardín. Me vio a lo lejos y se sonrió. Yo corrí a abrazarlo. Él se extrañó de mi abrazo. Casi llorando, le dije que la señora Carmen era una bruja, que tenía razón cuando me platicó de aquella mujer que llegó al pueblo hace muchos años. Seguramente la señora Carmen era otra de ellas. Mi abuelo se sorprendió con lo que le conté. Me pidió que le dijera cada uno de los detalles. Después se quedó pensando unos minutos para decirme que todo era posible. Aquella mujer podía ser descendiente de la misma mujer que me contó. Se limitó a decirme que tuviera mucho cuidado con la señora Carmen y me mantuviera alejada de ella. En la casa de la señora Carmen se realizó el funeral de su marido como era la costumbre. Asistieron muy pocas personas, ya que la señora se relacionaba muy poco con los pobladores. Yo me mantuve al margen por temor, pero no todo terminó ahí. La señora Carmen siguió con su vida. No puedo decir que sé lo que hizo después de la muerte de su esposo, porque preferí alejarme de ella, pero con el paso de los meses contrajo matrimonio con un joven de un poblado vecino. Todo se hizo con mucha discreción. En el pueblo se decía que él era más joven que ella. No puedo negar que me causó curiosidad conocerlo. En una ocasión en la que fui a la plaza del pueblo, la señora Carmen iba del brazo de él. Era extraño que saliera y se diera a ver. Con el transcurso de los días en el pueblo se empezó a correr el rumor de que el esposo de la señora Carmen había enfermado y que solicitaba los servicios de alguien que pudiera ayudar. A partir de esa vez que me enteré de la enfermedad de aquel hombre, él se dejaba ver en escasas ocasiones, hasta que una vez que fui a realizar un trabajo muy cerca de la hacienda de la señora Carmen, no me pude contener y fui a la reja principal. Desde ahí se alcanzaba a ver el patio interior de la casona. Fue sorprendente verlo en un estado lastimoso, se le veía tan delgado. Me fui de la casa huyendo del lugar con el miedo latente, pensando que ella se podía dar cuenta de mi presencia en su casa. Me alejé lo más rápido que pude. Jamás volví a regresar al lugar. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas.